¿Qué significa orar? La oración muchas veces la podemos limitar a una forma de petición nada más frente a las necesidades. Entonces es un pedir, un pedir, un pedir, un pedir. Y eso la gente, creo que en su mayoría somos especialistas en ello. Por eso es que cuando la gente está mal, está con sufrimiento, ahí sí se acuerda de pedir a Dios, ¿no? Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando la naturaleza o las circunstancias de salud son adversas, basta recordar algo que todos vivimos. Creo que el Señor nos permitió vivir ese tiempo, la pandemia, ¿no? Ahí todo el mundo era un rezadorcito, madre mía. Y el problema es que está limitada la oración a eso, a plantear como una ventanilla de peticiones. Somos bien pedigüeños en la vida, pedir, pedir y pedir. Y no estoy diciendo que no sea eso. El problema es cuando nos limitamos a eso. Hay tanta gente que no se acuerda de Dios para nada, es incapaz de agradecer, es incapaz de pedir perdón, pero sí es solamente pedir y pedir. La oración puede cometerse otro error también, considerar lo que es un proceso mental, llamémoslo así, a través del cual yo por mis conocimientos, por mis capacidades y por mis actitudes soy capaz de conmover el corazón de Dios y sacarle o arrebatarle un milagrito para mí. O sea, es un don que yo tengo. Inclusive había gente que los otros les rogaban para que recen, ¿no? Hasta les pagaban. Hoy no me extrañaría que también mucha gente siga pensando eso. O sea, hay que buscar al especialista en oración. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, padres, que yo no sé orar, no entiendo cómo se ora, no sé, porque pensamos que es un repetir de palabras, de conocimientos, que hay algo así como un modo? Ciertamente uno puede enseñar algunas estrategias para que la oración, hacerla más provechosa para uno mismo, pero en el fondo eso no es así. ¿Por qué? Porque yo le pregunto a usted, si la oración es una relación, y me anticipo ya a decirlo, con alguien que nos ama, con alguien que nos entiende, con alguien que nos escucha, es un diálogo de amor con el Padre, uno necesita saber muchas cosas. Por eso será que Jesús empieza la oración hoy, no como empezaban los otros, Adonai, Elohim, Señor, sino empieza diciendo una palabra, la palabra que utilizaban los niños de pecho, una palabra Abba, que significa papito, papacito, ¿no? Esa palabra de papacito, papacito, que estás en el cielo. Qué hermoso es usar esa palabra de un niño, y Jesús les está diciendo eso a sus discípulos. Trátenle con la confianza de un niño, háblenle con la confianza de un hijo. Por eso les dice que no sean ustedes como los otros que hacen oración, como esos fariseos, como esa gente pagana que cree que a fuerza de hablar mucho, de decir mucho, ya le va a tocar el corazón del Padre. Es más, cuando ya el discurso es muy elaborado, a veces uno ya no les cree. A veces la franqueza, la sinceridad de la persona consigue más. En vez de llegar con franqueza y decirle, papá, perdóname por esto, te pido esto, ayúdame en esto, llegamos con cosas, ¿no? Entonces, esa es la primera gran palabra, y ahí nomás nos podemos quedar hablando largo todo lo que significa tenerle a Dios como Padre, todo lo que implica que Dios sea nuestro Padre, suyo y mío, y todo lo que implica el hecho de ser hermanos, porque si compartimos al mismo Padre, ¿no? Es una cosa seria. No multipliquen las palabras, oren así, díganle directo. No tienen que decirle al Padre porque el Padre ya sabe lo que hace falta. En otras palabras, entonces, ¿qué hay que decirle? Saber que confiamos en Él, que le amamos y dejarnos amar por Él. A veces ustedes habrán experimentado cuando llegan a conversar con alguien que les quiere, cargados de problemas, de tristezas o de alegrías, uno no habla mucho, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Da un tremendo abrazo, nada más, ¿no?
un tremendo abrazo, llega y la emoción, y ya ese abrazo, ya sea de tristeza, ya sea de alegría, ya sea de sufrimiento, ya dice mucho, ¿no es cierto? Porque es una relación de amor, esa relación de confianza. Tenemos esa relación con Dios. Si muchas veces más parece que le tenemos miedo a Papá Dios, y por eso no acudimos, no le decimos, no le buscamos. Si no caemos en el plano de lo pedigüeño, caemos entonces en el plano de ser hijos miedosos. Papá Dios no es como nosotros. Papá Dios es bueno, nos conoce, sabe lo que necesitamos. Lo que sí hay que tener claro también que como es justo, no concede todo, así también como usted, el Padre de la tierra, no le da todo a su hijo, porque si le da todo, puede terminarle malcriando o puede terminarle haciendo daño. Usted sabe que un niño pequeño goloso puede comerse el galón de helado en una sentada, o una funda entera de chocolates, caramelos y golosinas en una sentada. Usted le da y se acaba, pero después termina enfermo. Y Dios es así, es papá como usted, que le dice no, ya un hito nomás, ya dos, ya comiste tres, suficiente. Así también a nosotros Dios no nos va a dar todo, porque si nos diera todo, capaz que nos termináramos enfermando, no el cuerpo, sino enfermando el alma, enfermando la mente, ¿no? Esa relación de intimidad con Dios. ¿Cuándo orar? ¿Cómo orar? Siempre, siempre. La gente cree que necesitamos espacios y tiempos, eso está bien. En comunidad sobre todo es importante el rosario de la aurora, la misa, las asambleas, las reuniones de grupo, la formación que tengamos con la palabra. Eso es bueno orar, pero todo momento debe ser de oración, en todo momento Dios debe estar en nuestra boca, haciendo que nuestro trabajo sea una oración y haciendo que nuestra oración sea el trabajo de todos los días, permitiendo que Dios esté presente en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Las oraciones no son solo palabras. Ore cuando vaya a tomar una decisión. Por ejemplo, ustedes los que son padres, cuando les toque llamar la atención a un hijo o cuando le toque reclamar algo como esposo, como esposa, piense 2 o 3 veces cómo lo va a hacer. Si usted le pide la sabiduría al Espíritu Santo, le dice, y sin larguras, Diosito, tengo que reprender a mi hijo, enséñame cómo, enséñame para hablar primero desde el amor y no desde el enojo, no desde el resentimiento, no desde la grosería. Qué diferente sería el mundo, ¿no? Qué diferente fueran nuestras relaciones. Señor, dame mucha sabiduría y prudencia, porque si me das fuerza le mato a mi marido, ¿no? Y no quiero hacerlo. Dame sabiduría, prudencia y la palabra adecuada, oportuna, propicia para poder decir las cosas a esta persona que tal vez me hirió, me lastimó o que está equivocada, ¿no? Entonces por eso la oración no se puede limitar a un tiempo, ¿no? Son las 12, oraré el ángelus ahorita y el resto del día me olvido de Dios. Toda nuestra vida debe ser una constante oración, un diálogo de amor con Dios. Cuando usted hace el bien a alguna persona, ¿qué está haciendo? Dialogando en el amor con esa persona. Cuando usted está consolando a un triste, ¿qué está haciendo? Está también teniendo un diálogo de amor en el amor de Dios que consuela. Entonces por eso todas nuestras acciones deben ser una oración. Las 7 plegarias del Padre Nuestro pues hacen referencia a las actitudes de todos nosotros. La primera, entender, yo decía que no es solo Padre mío, por eso decimos Padre Nuestro, porque a veces ahí también somos egoístas. Creemos que Dios es mi papá, así como el niño que sí suele ser egoísta. Nosotros cuando éramos pequeños, 2 hermanos, mi hermanita llega varios años después, pero cuando éramos 2 le recostábamos a mi pobre madre y no podía moverse. Se recostaba y en la cama cada uno se acostaba al lado y no se podía mirar ni un poquito la cara, porque decía, este es mi lado, no, este es el mío, entre juego y verdad, pero no es cierto. No sé si las mamás han tenido eso del hijo, no es que es mi mami, no es que es mi papi. Hasta los perros son posesivos, ¿no es cierto? Se va usted a arrimar y viene la mascotita y se pone brava o se mete en el medio. Los niños chiquitos ni se diga, ¿no? Van nomás por encima, por debajo, metiéndose y abriendo espacio. Este es mío, ¿no? Aquí hay una cantidad de niños que a veces son así, hasta con el cura, ¿no? Es que es mío, ¿sí? Y es así, el cariño es posesivo, pero ya un amor maduro de un cristiano, ¿cómo tiene que ser? Generoso y sobre todo fraterno, ¿no? Entonces, Padre Nuestro, tuyo y mío. No creerás que porque tú eres buenito y vienes a misa es solo papá tuyo.
No creerás que porque tú no te has equivocado en la vida es solo papá tuyo. No, no. Los papás son papás del hijo que ha sido santito, buenito, del que ha sido medio buenito y del que no ha sido nada buenito. De todos son papás y a todos nos aman. Y entonces, es más, cuando sin merecerlo somos amados, es como que ese amor debería ser más correspondido. Entonces, por eso el Padre Nuestro, al ser Padre tuyo y mío, es de humildad, es de reconocer que nos quiere a todos. Esa invitación a santificar el nombre de Dios. Pero si Dios ya es santo, ¿cómo le santifico? Haciéndote santo tú. La mejor manera de santificar a Dios es santificándote tú, porque estás haciéndole presente a Dios, volviéndote tu imagen y semejanza de Dios. No se trata de estar cantando ahí santo, 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 hasta fuera de ritmo. Se han visto que algunos van cantando el santo, santo y van aplaudiendo contra compás. Así. No, no, la santificación de Dios es a través de su santificación. Si usted reza el Padre Nuestro, y algunos rezan el rosario, entonces están rezando 5 Padre Nuestros, ¿no? 5 Padre Nuestros, y si rezan con el Ángelus, y si rezan más, o sea, rezan 10 Padre Nuestros en el día, pero ojalá te santifiques y santifiques tu hogar y tus relaciones y tus negocios y tus cosas, porque ¿de qué te sirve que Dios sea santo y te quiera santificar si tú te quieres endiablar? Entonces, por allí va, santificado sea tu nombre, y cuando uno santifica el nombre de Dios, se va volviendo Dios el Rey de nuestra vida. El reino de Dios no es un reino metahistórico que va a venir después, es un reino que se hace presente aquí, cuando Dios gobierna nuestra vida. No te dejes gobernar por el demonio, porque tú no eres hijo del mal, tú eres hijo del Dios de la vida. Santificado sea tu nombre y vénganos tu reino. Hacer la voluntad de Dios, que es una de las cosas más difíciles. Primero porque hay que descubrir la voluntad de Dios, porque muchas veces hay que hacer cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero que no nos gustan y no nos cuentan, no nos gustan y nos cuestan, sería más bien, ¿no? Esa cosa, pues ahí está la voluntad de Dios. Hay mucha gente sabe y a veces vienen a preguntar, ¿no? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios nunca va a hacer daño a nadie. La voluntad de Dios no va a ser la injusticia, la voluntad de Dios no va a ser el mal. A veces la gente ya sabe. A mí me llama mucho la atención cuando vienen a conversar en el despacho, porque en el fondo ya saben lo que uno les va a decir. Es más, algunos son tan sincerotes que me dicen: padre, realmente yo ya sabía, si no quería que alguien me diga, y quería que usted me lo diga. Entonces, bueno, ya te digo, ahí a quema ropa, Esto es lo que, ¿no es cierto?, hay que hacer. Una persona que esté llevada por el alcohol, ¿cuál será la voluntad de Dios? Que cambie de marca. Sí, porque este cacho es bueno, verán. Dicen que un día un joven dice: vos cuando te mueras, ¿qué quieres que hagan? El uno dice: yo, a mí que me cremen. Y vos: no, a mí que me entierren. Yo con tanto que he bebido, a mí que me embotellen, dice. No, mejor que me metan. Sí, o sea, la voluntad de Dios no va a ser que mueras de embotellado, vas con el trago, o que cambies de marca. ¿Cuál va a ser la voluntad de Dios? Que te alejes de eso que te está haciendo daño. Si tienes una moza, la voluntad de Dios no ha de ser que destruyas tu hogar, destruyas tu familia, sino más bien que luches por hacer las cosas bien. Si tú estás metiéndote en conflictos por X situaciones, tu vida está intranquila, la voluntad de Dios va a ser que hagas las cosas que te den tranquilidad. Si ves un pobre, ¿cuál será la voluntad de Dios? Que le hundas más, que le perjudiques más, o que le ayudes. Que le ayude. O sea, se dan cuenta cómo, si la voluntad de Dios no dista de uno de los sentidos más hermosos que tenemos, pero es el menos usado, el sentido común, las cosas que están. Entonces, hacer la voluntad de Dios, nos encanta decir que el resto lo haga. Yo comprometerme con hacer la voluntad de Dios en todo momento. Y si hago la voluntad de Dios en esta tierra, vuelvo a esta tierra el cielo. Por eso hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra como en el cielo, porque donde está la voluntad de Dios ya no hay división, es cielo, aunque sea tierra, y aunque sea tierra, es cielo. Danos el pan de cada día, el pan de cada día. A la gente le encanta amasar pan para tantos años que ni avanza a comer. El pan de cada día, porque cuando tú comes el pan de cada día, agradeces, sabes lo que tienes. La gente, qué lindas las personas que aunque tengan, saben valorar el pan de cada día y darlo justo a los demás y no quitar el pan de cada día. Mientras hay gente que no pide
puede rezar el Padre Nuestro, pero quita el pan a las personas, perjudica a las personas, roba, hace daño, por más que rece el Padre Nuestro. Ese Padre Nuestro no tiene sentido. Por eso yo empecé diciendo que Jesús no enseña con palabras, enseña con la vida, con la vida. Y tenemos esa tarea, enseñar con nuestra vida que todo lo que tenemos, las cosas materiales, son de Dios. Finalmente, el perdón es una de las grandes insistencias. Perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, como hemos perdonado a los que nos ofenden. A todos nos gusta que Dios nos perdone, pero si tú no perdonas, termina diciendo el Evangelio de hoy, ¿cómo vas a experimentar el amor de Dios? Cargados de cosas y de enojos. A mí me da una tristeza cuando guauitos, jovencitos, se confiesan de enojos, que viven resentidos con alguien, y con razón. O sea, no estoy diciendo que no sea con razón. Y ese peso, ¿a quién le hace daño? Yo comparo como la persona intoxicada. Cuando tú comes algo y te intoxicas, ¿a quién está haciendo daño y revolviendo eso? ¿A quién está martirizando, intranquilizando? A ti. Si no lo vomitas, si no sacas de ti esa basura que te hace daño, en este caso el rencor, el dolor, ¿cómo puedes vivir en paz? Anímate. Cuando reces el Padre Nuestro, piensa también en esa parte que digas, perdona mis ofensas, como yo perdono al que me ofende. Hoy que vayas a rezar eso en el Padre Nuestro, perdona a esa persona. Y finalmente, no nos dejes caer en la tentación, sino más bien líbranos del mal. Tentaciones van a haber siempre. Las tentaciones están por allí. Las tentaciones no son sino poner a prueba nuestras convicciones y nuestra fe en Dios. No está sino poner a prueba nosotros mismos si esto en lo que decimos creer vale la pena. Pero ¿cómo puedes vencer a la tentación si no estás fortalecido por la misma oración, por el mismo Dios? Si una persona está muy frágil, muy débil en estos días en que los cambios de clima están tremendos, te coge un sol bárbaro que parece que ya nos vamos a incendiar. Nosotros los negritos parecemos que somos el carbón en la brasa y ya nos estamos incendiando, ¿no? Y después un frío de esos que parecemos pingüinos. Cuenca se caracteriza por tener ese clima tan loco, ¿no? Y el cuerpo de uno no sabe a qué atenerse y hay mucha gente resfriada, con gripes, con no sé qué. Entonces tú dices, ¿a quién le cae más de esa gripe? Al que está más débil, al que está frágil, porque hay otros que están en contacto y no les pasa nada, estás frágil. Pues las tentaciones del mundo son así. Si tú estás frágil, si no oras, si no tienes esa relación de conexión con Dios, en algún momento no solo te resbalas, sino te caes y puedes quedarte en el suelo, en el piso. El Padre Nuestro es vida con el Papá, es vivir para siempre con Él. Qué rápido se reza el Padre Nuestro, ¿no? Pero si solo nos ponemos a pensar, vean, más de cuarto de hora solo reflexionando en lo que es el Padre Nuestro. Cuando hoy día reza el Padre Nuestro en la misa, dígale, Padre, ayúdame a llevar este Padre Nuestro, a vivirlo a partir de hoy y a nunca dejar de estar unido a ti.